objetivos compartidos, trabajo en equipo. Nuestro ADN es vivir mejor. Inmunotech, una empresa apasionada para que logres lo que has soñado. Inmunotech, la ciencia habla por nosotros, muchos triunfos hemos logrado. Objetivos compartidos, trabajo en equipo. Nuestro ADN es vivir mejor. Nuestro ADN es vivir mejor. Hola amigos, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Siendo ahora el sábado 14 de mayo, siendo las 3 de la tarde en México, en América en sí, en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Canadá, República Dominicana, Guatemala, y siendo las 10 de la noche, tiempo de España, un saludo y dándole las muy buenas tardes a América, muy buenas noches a Europa. El tema de hoy, un servidor Rafael Toraño lo preparó con mucho cariño, como siempre lo hago, con muchos deseos de hacerme escuchar y ser entendido, porque es un tema crucial. ¿Cuántas veces se habla en sí de las llamadas pandemias? En siglos anteriores, la pandemia de la peste, ya hubo pandemias de otras índoles, de cólera. Ahora estamos viviendo la pandemia del coronavirus, pero hay enfermedades en sí crónicas que son verdaderas pandemias, de verdaderos azotes. Que sería por un decir, la migraña, que sería, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión, la obesidad, el colesterol elevado, etc. Pero el tema de hoy es un tema que causa ámpula, causa deseo de saber más, de profundizarnos, porque qué tan sencillo es decir, tranquilízate, cálmate, no pasa nada, o por el contrario, arréglate, cámbiate de ropa, salte, ¿verdad? ¿Cuántas veces lo han dicho? O la peor de todas, y digo peor de todas porque es muy inclusiva o muy incluyente, sin embargo, no ayuda absolutamente en nada. Controla tus nervios. Hablamos de las enfermedades del sistema nervioso y empezaremos el día de hoy con la ansiedad. Como siempre les he dicho, en una semana vemos el tema en conferencia con un lenguaje que ustedes me pueden entender perfectamente y en la siguiente hacemos el conversatorio de ese tema. Ahora nos toca el tema de la ansiedad. Y la pregunta ¿es solo una alteración del sistema nervioso o hay algo detrás de ella? ¿Quién no ha dicho tengo ansiedad? Y sí, la ansiedad junto con la angustia, pequeñas diferencias entre ellas dos, es una sensación de incapacidad. La ansiedad es incapacidad para resolver un futuro.
Por lo tanto, ante esa evidencia no tiene resolución y eso nos causa la ansiedad. Dicen que la ansiedad lo percibe mucho el aparato respiratorio y la angustia lo percibe mucho el aparato digestivo. Por ejemplo, aunque el común de ambas es el miedo, las fobias, la ansiedad, podríamos decir que es un no saber el futuro, no saber qué va a pasar y ya estamos reaccionando anormalmente por incapacidad. Por eso los síntomas son muy floridos y tenemos que la persona puede tener variedad de síntomas cuando está ansiosa, que pueden ser en el aparato respiratorio, como he dicho, en la angustia en el aparato digestivo, pero también en forma generalizada, palpitaciones, dolor de cabeza, temblor de manos, sensación de ahogamiento o presión en el pecho, falta de aire, sudoraciones, náuseas, gente que llega a vomitar incluso. Y cuando está presente la angustia en la que su común denominador es el miedo a algo que no se sabe qué, entonces ya incluimos trastornos digestivos. Es muy común tener ansiedad y angustia. El común en ellas es no saber reaccionar a algo que va a pasar, que no sabemos qué es y ya estamos antes de que algo ocurra, angustiados o ansiosos. Como mencionamos, es una respuesta inadecuada al estrés. Se oye muy bonito, ¿verdad? Hablar de la ansiedad, pero ¿cuáles son las bases de la ansiedad? Ya dijimos cuánto hemos visto personas que presentan estos cuadros: palpitaciones, sensación de ahogamiento, falta de aire, problemas digestivos, opresión en el pecho, taquicardia, trastornos en el sueño, sudores, etcétera. O sea, muchísimos temblores, hormigueo, etcétera. O sea, las sensaciones son múltiples y pueden ser de golpe todas o pueden ser también, amigos, por partes. Primero la sensación en el pecho, luego la sensación en el estómago, luego el dolor de cabeza, luego el temblor de manos, etcétera. O pueden volverse cíclicas. Pero atrás está el estrés. Bueno, una vez que tenemos un bosquejo general de lo que es la ansiedad, mi trabajo el día de hoy consistirá en mostrarles y presentarles las distintas sustancias que tiene nuestro sistema nervioso y que el mal funcionamiento de ellas, ya sea trabajando de más o trabajando de menos, derivaría en la ansiedad, en la angustia e incluso en la prima de ellas dos, que es la depresión. Entonces, lo que voy a hacer el día de hoy es explicarles cada una de estas sustancias, cuáles son las funciones, para que veamos que no es tan fácil como decir contrólate, porque están de por medio muchas sustancias químicas. Veamos. Empecemos. Voy a ir despacio, aclarando poco a poco cada una de ellas para darles el punto importante a tratar con cada una de ellas. Empezamos con esta primera, la noradrenalina. Muchas veces oímos la palabra, esta persona tiene mucha adrenalina, hace las cosas demasiado rápido. Esta que les estoy presentando es la noradrenalina, no es la adrenalina. La noradrenalina es una sustancia que contiene aminas, es decir, un componente químico, y se encuentra presente en las células nerviosas. La noradrenalina
comúnmente actúa cuando el ser humano está en situaciones comunes de rutina, situaciones fisiológicas, es decir, caminando, descansando, comiendo, etc. Es decir, la noradrenalina es, digamos, la hormona que se presenta, que se libera en situaciones normales y la tenemos en muchos órganos del cuerpo. Por lo tanto, la noradrenalina podríamos entender que es la hormona típicamente del reposo, de las actividades normales cotidianas. La cantidad de noradrenalina se va liberando según la actividad que tenga que hacer la persona, ¿verdad? Ese es el primer punto. Entonces vamos a tomar nota de la noradrenalina. Su otro nombre es norepinefrina. Noradrenalina es lo mismo que norepinefrina. Le presento entonces a la primera de las hormonas o de los neurotransmisores, es decir, sustancias químicas del sistema nervioso que están interactuando constantemente. Esta es la típica que actúa en situaciones de rutina. Bueno, sigamos. En cambio, su hermana, la adrenalina, le quitamos el nor y queda solamente la adrenalina, es una hormona típicamente del estrés. ¿Se libera normal? Sí, pero la liberación a gran escala es cuando la persona está sometida al estrés. ¿Y por qué se llama adrenalina? Porque se forma en una glándula que se llama glándula adrenal. Adrenal significa ad junto y renal riñón. Es decir, en una glándula que está encima de los riñones y se llama glándula adrenal o suprarrenal. Supra, encima, renal, riñón, encima de los riñones. A diferencia de la noradrenalina, la adrenalina es mucho más activa cuando la persona está sometida a estrés. Se libera en gran parte de los órganos para estimularlos, por ejemplo, en el corazón, en los músculos, en el cerebro, en el hígado, en la propia piel, para una reacción de enfrentar al estrés. Entonces, hay aquí una de las primeras hormonas que están presentes y trabajando mal o exageradamente cuando hay ansiedad. O sea que cuando la persona está ansiosa, además de liberar la primera hormona, que es la cortisona, que es la primera hormona que se libera durante el estrés, y lo he mencionado en temas anteriores, también se libera adrenalina. Se deja de liberar la anterior, que es la noradrenalina, y se empieza a liberar la adrenalina. Nos permite la huida o la lucha, es decir, o enfrentarte o huir. Es la hormona típica del estrés y es la causante de las palpitaciones, de los temblores, de los sudores y de la opresión en el pecho porque se acelera el latido cardíaco. Entonces, una de las hormonas que se libera durante la ansiedad o las crisis de pánico es la adrenalina. Dense cuenta cómo su prima, que es la noradrenalina, en situaciones normales y cuando hay situación de estrés, se libera la adrenalina, que es mucho más potente que la primera, que la noradrenalina, y esa actúa disparando a los órganos
de tal manera que los hace trabajar mucho más rápidos. Bueno, pero no quedamos ahí, seguimos. Existe otra hormona, otra sustancia, se puede decir de dos maneras, sustancia química o neurotransmisor, o también se puede decir hormona. En este caso, a mí me gusta mucho la palabra neurotransmisor, es decir, un transmisor del sistema nervioso. Esta es la acetilcolina. La acetilcolina proviene de juntar la acetilcoenzima A, o sea, una sustancia, con la colina, o sea, un derivado de aminoácidos. ¿Sí? La acetilcolina es una sustancia muy potente que actúa principalmente en el tubo digestivo, en colon, en estómago, en intestino delgado. Lo que hace la acetilcolina es que sea normal la acción del tubo digestivo. Los medicamentos que se utilizan para quitar el dolor abdominal se les llama anticolinérgicos. ¿Por qué? Porque bloquean a la acetilcolina, que es la que está estimulando al tubo digestivo. Por eso la acetilcolina se encuentra presente tanto en situaciones normales como en situaciones de ansiedad, nada más que en situaciones de ansiedad está liberada muchísimo en mayor cantidad. Es la hormona o el neurotransmisor preponderante en el tubo digestivo. No quiere decir que solamente se encuentra ahí, pero es enorme el tubo digestivo, enorme el grupo de nervios en donde se libera gran cantidad de acetilcolina. Entonces podremos indicar que es un neurotransmisor que está en cantidades normales en situación de rutina y en grandes cantidades en tubo digestivo en situación de estrés. Se libera mucha acetilcolina. Ella está en las dos. En las anteriores, la noradrenalina actúa más en situaciones de rutina y la adrenalina actúa en situación de estrés. Aquí la acetilcolina actúa en las dos, en rutina y en estrés, pero en rutina está liberándose moderadamente, pero en estrés se libera mucha mayor cantidad, sobre todo en el tubo digestivo. Ahora les presento otra sustancia neurotransmisora. Es la serotonina. Lo que ven en el dibujo es la forma de representarla. ¿Sí? La serotonina, su nombre correcto es 5-hidroxitriptamina, es el neurotransmisor encargado de evitar la molestia y la agresión. ¿Sí? Es la que nos controla cuando está liberada en buenas cantidades. Corrijo, en el dibujo hay que poner un punto y aparte o punto y seguido, no una coma, porque es el neurotransmisor que tiene que ver con el bloqueo de que nos molestemos y que seamos agresivos. Por el contrario, es el neurotransmisor que promueve el buen humor, el dormir bien y en parte el apetito sexual, la libido. Serotonina. La serotonina depende mucho en su acción de la luz. Por eso en las estaciones en las que hay poca luz, digamos, en situaciones de invierno, imagínense en los países nórdicos en que se pasan meses a oscuras, hay menos
tal vez no menos serotonina, pero menos acción de la serotonina, y por eso la persona cae en depresión. La disminución de la serotonina es muy relacionada con la depresión. Les estoy dando un adelanto. Cuando yo hable de depresión, hablaré mucho más de la serotonina. Por eso, en estaciones con poca luz, hay más tendencia a la depresión y más tendencia a la pérdida de la libido, es decir, del apetito sexual. Por el contrario, cuando hay primavera, la acción más que aumente la serotonina, la acción de ella aumenta y hay una sensación de bienestar, de alegría, de satisfacción y mayor apetito o estímulo sexual. Les presento a la serotonina, neurotransmisor. Se encuentra en muchas partes del cuerpo, desde el cerebro al sistema nervioso, y es la encargada de evitar que seamos agresivos y enfadados, y la que favorece un estado de buen humor, de un adecuado sueño y una adecuada sexualidad. Repito, depende mucho de la luz. Por lo tanto, cuando hay meses de mucha oscuridad o menos sol, digamos, mayor es la depresión porque el nivel o la acción de la serotonina baja. Cuando hay primavera, la acción de la serotonina alta y la persona es mucho más alegre, tiene más sensación de bienestar. Vean cómo ya llegué a 4 de ellas: noradrenalina, adrenalina, acetilcolina y serotonina, y nos falta. Pero vean que al mencionarlas estoy dando a entender que nuestro sistema nervioso es una mezcla de la acción de todos estos neurotransmisores, y que cuando algunos están secretados de más o algunos están secretados de menos, es cuando se traduce en un padecimiento del sistema nervioso. Tanto la ansiedad como la angustia y las fobias quedan del grupo de las enfermedades del sistema nervioso llamadas neurosis. Seguimos. ¿Cómo se define neurosis? Es un estado mental en que deformamos nuestra realidad. Es decir, respondemos de forma exagerada a un estímulo. Es decir, el estímulo hay, pero la forma de responder a él es exagerada. Ahora les presento a la tan famosa dopamina, de la cual se habla mucho en los pacientes con Parkinson, que es este neurotransmisor principalmente el que está disminuido. Porque ya les he mencionado que los neurotransmisores no cada uno actúa por su lado, sino que se potencian entre ellos para trabajar unos con otros. Dopamina, serotonina, luego el bloqueo con el otro que voy a mencionar, etcétera. En situaciones normal está bloqueada la adrenalina, está liberada la noradrenalina, está liberada en poca cantidad la acetilcolina. Esto es con la intención, amigos de América, amigos de Europa, tengo el gusto de que nos estén oyendo y viendo. No es para que nos memoricemos. La intención mía es que veamos cuántas sustancias están de por medio en lo que nosotros vemos exteriormente a una persona y decimos, está angustiada, está ansiosa, está deprimida. O sea, que en su interior se están moviendo neurotransmisores, unos trabajando de más, otros trabajando de menos. Ya les mencioné que la dopamina pues, es muy relacionada con el Parkinson. ¿Y por qué? La dopamina es la llamada
hormona del placer, con la sensación de satisfacción, con la sensación del bienestar. Por eso, cuando la persona tiene Parkinson, aparte de que hay temblor, porque no hay quien bloquee a los músculos que hacen el movimiento, por eso están libres y se están moviendo. Empieza en mano, puede ser la otra mano, puede ser en los dos pies e incluso en el cuello y en la nuca puede haber movimiento. Hablando en este punto con relación a la ansiedad, diremos que la dopamina es aquella que nos da una sensación de gozo y satisfacción. Te sientes extremadamente positivo. Por eso las personas que tienen Parkinson los vemos, aparte que tienen, como les dije, alteraciones en la marcha y hay temblor, los estamos viendo como personas que parecen inexpresivas. Al verles la cara, parecen que están o molestas, incómodas, fastidiadas, porque la cara se vuelve inexpresiva. En el área médica se les conoce como personas con cara de muñeca o de muñeco, porque parece forzado todo. Eso se debe a afección de los músculos, pero al mismo tiempo que la dopamina les hace prácticamente a ellos ser muy mesurados en la expresión del gozo y de ser de reacción positiva. Vean qué importante es conocer esto. Espero que estén tomando apuntes los que gusten, porque esto lo vamos a ir repasando y en consecuencia la próxima semana, de este sábado de hoy en 8, vendría a ser el 21. Sábado 21 haremos el conversatorio de ansiedad y angustia. Por el contrario, donde se libera en cantidades exageradas es en la esquizofrenia. Sin embargo, la palabra esquizofrenia ya es una psicosis, ya hay un rompimiento de la realidad. Eso significa esquizofrenia. Esquizo significa partir, romper o dividir. Y frenia, enfermedad de los frenos, enfermedad del sistema nervioso en que se parte. Por eso le dan el nombre de esquizofrenia, por la doble personalidad que presentan. En ella se supone que aquí está trabajando mal la dopamina. Pero el tema, no quiero salirme, estoy sobre ansiedad, entonces me interesa que conozcan a este neurotransmisor que es la dopamina. Sigamos, amigos. Acuérdense que todo se está transmitiendo por Facebook Live, por Zoom y por YouTube. Y va a quedar guardado porque si en algún momento no pudieron verlas, pueden verlo después y compartir a otras personas porque la intención es precisamente esa, que se vaya compartiendo y vayamos conociendo este tema y vayamos entendiendo que no es tranquilízate, son tus nervios o pon de tu parte, como ocurre mucho en la depresión. GABA es otro neurotransmisor. Es el gamma amino benzoico. Es el ácido gamma amino benzoico o gamma amino butírico. Gamma amino butírico. Ácido gamma amino butírico. Que se encuentra en grandes cantidades en el cerebro, es el típico bloqueador. Es aquel que inhibe y no permite que algunos nervios hagan determinada actividad. Es el que le pone freno a muchos nervios. Por lo tanto, el GABA, con sus receptores, es el encargado de frenar
ciertos estímulos nerviosos. Por lo tanto, es extremadamente importante y él es el que, por su forma de actuar, disminuye la excitación de las neuronas y de esa manera evita acción de muchos nervios. Es en el vehículo, vamos a suponer que nuestro cuerpo sea un vehículo motorizado, es el freno, es el que dice no, limita a nervios que no deben activarse en ese momento, bloqueando, vamos a utilizar la palabra bloqueando para que se me entienda, y por lo tanto va a permitir que solamente los nervios que deben estimular estén actuando. O sea, es un organizador que permite que trabajen los que deben actuar, los nervios que deben actuar, pero bloquea a los que no deben actuar. Por lo tanto, es importante que el GABA y sus receptores estén funcionales. ¿Y por qué es importante? Porque él es el que está actuando como el principal bloqueador de estímulos nerviosos que no deben ser. Así que veamos una mezcla de 6 neurotransmisores. Por un lado, la noradrenalina, que es la que se libera por el sistema nervioso para situaciones de rutina. La adrenalina se libera por el sistema nervioso en situaciones de estrés. La acetilcolina se libera por el sistema nervioso en ambas, en situaciones de rutina y en situaciones de estrés. Sin embargo, en situaciones de estrés se libera mucho más, sobre todo en tubo digestivo. ¿Sí? Tenemos también, después de esa tercera, tenemos a serotonina, la que está muy relacionada con una sensación de bienestar, evita la situación de molestias y se entiende que cuando ella baja su acción es cuando se presenta la depresión. Tenemos también la que mencioné anteriormente, que es la hormona o neurotransmisor de la felicidad, que mencioné hace un momento, que es la dopamina, presente, que ya hemos estudiado mucho en Parkinson, y es la típica hormona de la sexualidad, del bienestar. La dopamina se encuentra muy baja en Parkinson. Y por último, otro neurotransmisor que es el GABA, cuyos receptores están en todo el cuerpo, desde el sistema nervioso central al periférico, y lo que hacen es regular que solamente se activen las neuronas que necesitamos que estén trabajando y bloquean a las que no deben estar. Así que si podemos entremezclar, puede haber personas con ansiedad, con angustia, personas con ansiedad y angustia, pero al mismo tiempo deprimidas, o personas que están deprimidas, que tienen crisis de ansiedad, personas que son bipolares, ansiedad, angustia, y de ahí hablamos de la persona maníaco-depresiva, con cambios de una euforia, de una alegría exagerada que también existe, contra una depresión profunda. Entonces, para hablar de todo eso, era necesario conocer a estos neurotransmisores para que sepamos en términos muy coloquiales que a qué nos estamos refiriendo cuando una persona está ansiosa. Cuando una persona está ansiosa, obviamente están liberadas en gran cantidad la adrenalina, la acetilcolina, está baja la serotonina, hay alteración también con la dopamina. Por eso vean cómo se están entremezclando todos los neurotransmisores y cuál es la consecuencia de todo esto. Veamos, por ejemplo, la noradrenalina es la que dijimos que es la que se encarga de las funciones regulares del cuerpo. O sea, nuestro día a día, el caminar, el comer,
el trabajar, el descansar, ahí está trabajando la noradrenalina. Es un neurotransmisor que se encuentra en muchísimos órganos y es la reguladora, en todo caso, del latido cardíaco, de la presión, de la cantidad de sudor. Por consiguiente, la serotonina mencioné que es la mucho más relacionada con la depresión. Los niveles bajos de serotonina o de acción de serotonina están íntimamente relacionados con la depresión. Y hay también depresión en que está baja la serotonina y está baja también la dopamina. Por lo tanto, dense cuenta que los neurotransmisores son solamente responsables químicos de lo que nosotros notamos en la persona que vemos que no se puede controlar. Por eso dice que serotonina es evidentemente un neurotransmisor junto con dopamina que está bajo en personas que tienen depresión y evidentemente actúa también en personas que tienen TOC, personas que tienen trastornos obsesivos compulsivos, que es una variante de la ansiedad. La persona con TOC es una persona que tiene variante de ansiedad. Es la persona obsesiva, es la persona que piensa algo y eso no se le quita de la mente. No puede dormir, no puede estar tranquila porque tiene algo pendiente. Cerré la llave, le puse seguro al coche, apagué la luz de atrás, guardé el dinero en la caja. En cambio, cuando tienes que efectuar para revisar esa idea obsesiva, te vuelves compulsivo. Es decir, si solamente lo piensas, obsesión. Si además de que lo pienses, lo ejecutas, es una compulsión. Tienes que bajar a ver si cerraste el carro. Tienes que revisar si apagaste la luz. Tienes que revisar nuevamente si la puerta de la calle tiene seguro. Tienes que revisar si la cartera guardaste bien el dinero. Eso es compulsión porque no te va a permitir dormir o hacer tus otras actividades. Por lo tanto, está dentro del grupo del TOC y el TOC, es decir, el trastorno obsesivo compulsivo, está dentro de los cuadros de la ansiedad, cuya base sabemos que es la incapacidad de predecir el futuro o de reaccionar a él. ¿Correcto? GABA, el que mencioné, cuando está trabajando bien, bloquea a nervios que no deben actuar. Cuando el nivel de GABA baja, es cuando aparecen temblores, movimientos, datos de palpitaciones, es decir, de ansiedad. Es decir, como que GABA no bloquea y los otros neurotransmisores se empiezan a descontrolar. Es como una serie de focos en cadena de un árbol de Navidad, por decir, un árbol navideño, en la cual al fallar una serie empiezan a distorsionarse las demás. Entonces es muy común que en los trastornos de ansiedad esté alterada la noradrenalina o haya gran cantidad de adrenalina, esté afectada la serotonina, esté afectada la dopamina, la depresión, GABA esté trabajando mal, etc. O haya problemas también con la acetilcolina. Como mencioné, la idea de esta explicación es para que vean que todo tiene una base química, amigos. No discutir con la persona ansiosa, no decirle cálmate, 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 porque si no puede calmarse es porque tiene descargas de neurotransmisores que no le permiten estar en un estado de tranquilidad, de rutina, por más que quieran. Y si las ideas se van colando al cerebro, ya te vuelves obsesivo, también es ansiedad,
también su base la ansiedad y por lo tanto se requiere mucha terapia y psicoterapia y acción de suplementos que van a contrarrestar estos descontroles químicos que ya están perfectamente estudiados. Pero hay que tomar en cuenta que cada persona es distinta, ¿verdad? Por lo tanto, la respuesta y el grado de ansiedad varía. ¿Y qué decir de los niños, verdad? Que también hay ansiedad. Comerse las uñas, que se llama onicofagia, no solamente en niños, hay gente adulta que se arranca prácticamente la piel junto a las uñas, junto a la cutícula, la sangra. Hay también arrancarse el cabello, se llama tricotilomanía. O sea, tienen nombres difíciles, pero me entienden, ¿verdad? Comerse las uñas, estar moviendo las piernas constantemente, no dejarlas quietas, ¿sí? O estarse arrancando el cabello, etcétera. Entonces, pueden presentar a cualquier edad con una variedad de síntomas que te pueden simular cualquier cosa, desde una crisis asmática a una migraña intensísima, a una gastritis, a una úlcera severa, ¿verdad? A una opresión en el pecho, es decir, como si fuera un cuadro de, ¿qué sería? De preinfarto. Lo puede simular perfectamente la ansiedad, pero lo que yo quise en esta presentación es hacerles patente de por qué debemos saber que hay sustancias que están trabajando mal y la persona es la menos culpable de esas crisis y por lo tanto hay que ayudarlas. Y se vuelve una situación, amigos, de un círculo que debemos romperlo, porque la falta de aire te va a producir más ansiedad y te viene el pánico. Más falta de aire, más pánico, más cansancio, menos puedes conciliar el sueño, más cansado y ese más cansancio te provoca más ansiedad, etcétera. Es algo que se va haciendo círculo y es lo que hay que romper. Por eso expliqué para este tema que la ansiedad, junto con la depresión que veremos posteriormente, junto con todas las variantes de la ansiedad, como son la angustia, la fobia, los ataques de pánico, los ataques de ira, todo tipo de neurosis y la combinación de la ansiedad con la depresión, que sí existe evidentemente en distintos porcentajes, es una enfermedad del sistema nervioso que está causada por alteraciones de neurotransmisores. La base que se ha comprobado es que la elevación del estrés oxidativo, es decir, la acumulación de radicales libres, es el causante de los síntomas de la ansiedad y de la depresión, junto con otras enfermedades del sistema nervioso, como ocurre con la enfermedad o Corea de Huntington, está la enfermedad de Alzheimer, con el Parkinson y otras enfermedades. Pero aquí lo que quiero aclarar en este punto es que la base de ellas es una elevación del estrés oxidativo. La base de las enfermedades es el estrés oxidativo, es decir, la acumulación de los radicales libres. Por eso termino comentando que el principal antioxidante para bloquear a los radicales libres es el alto nivel de glutatión. Glutatión, una sustancia muy pequeña que al estar en buenas cantidades neutraliza los radicales libres y por lo tanto tiene un potentísimo efecto antioxidante, aparte que tiene otras funciones como es estabilizador inmunológico, como es un potente desintoxicador y un gran vehículo energizante. En este punto, pues lo que aclaré fue el efecto antioxidante. Lo que quiere decir, como para ir como corolario, para ir terminando este punto, es que las enfermedades del sistema nervioso, llamada ansiedad, y en este caso también la angustia, el común denominador
es alteración de sustancias químicas, entre ellas está la cortisona, la adrenalina, la acetilcolina y alteraciones que también van de la mano, como es la dopamina y la serotonina y alteración de GABA. En la próxima semana haré el conversatorio y volveré a hablar de los puntos a tratar. Es un tema muy extenso. Me ha dado un enorme gusto haber platicado un rato con ustedes este sábado, 14 de mayo. Me despido nuevamente. Fue un placer conversar un ratito con ustedes de este tema que es de vital importancia, porque esas sí son verdaderas pandemias. Porque además la ansiedad y la angustia, y también, como veremos en su momento, a la depresión, son enfermedades que pueden exacerbar o hacer que se presenten más síntomas de otras enfermedades, como es la propia diabetes, como es la hipertensión, como es el colesterol, como es la obesidad, y aparte, inmunológicamente te deprimen, porque la alteración de angustia y sobre todo la depresión pueden ocasionar que inmunológicamente quedes más bajo y por lo tanto seas más sensible a enfermarte. Por mi parte es todo. Muy buenas tardes, América. Muy buenas noches a Europa. Me despido. Su amigo y servidor, Dr. Rafael Toraño, aquí en Mérida, Yucatán, México, invitándoles para el día de hoy a las 9 de la noche en el Descubre de la Academia, con grandes invitados que van a dar temas tan importantes como este. Yo les espero la próxima semana para el conversatorio. Les sugiero que entren pronto, que compartan, porque se va a poner muy interesante la plática. Todos los que están oyendo ahora, hagan sus preguntas, los pueden colocar en YouTube, la pueden colocar en Facebook, con gusto las leeré y la próxima semana resolveremos las preguntas. Repito, buenas tardes, América, buenas noches, Europa. Muchas gracias. Inmunotech 3.0 está en marcha. Ahora es el momento de llevar tu carrera al siguiente nivel de maestría. Disfruta del fin de semana que puede cambiarlo todo para ti. En este momento, el primer All-In Weekend debería ser el evento más importante en tu calendario. Te ayudará a poner en práctica todas las nuevas herramientas y habilidades que has desarrollado en InmunoFest y te mostrará cómo aplicarlas para crear un hipercrecimiento el resto del año. En este gran evento podrás disfrutar de sesiones que te enseñarán a desarrollar más clientes, conocer nuevas personas, hacer invitaciones atractivas y convincentes, presentar como una verdadera estrella de rock, inscribir a más consultores, desarrollar líderes en tu equipo y crear una duplicación masiva con tu equipo. Las sesiones serán presentadas por los mejores consultores platino de Inmunotech, que te compartirán exactamente cómo lograron superar la mediocridad para convertirse en los mejores. Y por supuesto, podrás escuchar a nuestro visionario CEO Mauricio Domenzain. Disfrutarás una sesión de capacitación con los íconos de la industria Jaime Lockyer y Randy Gage. Este año puedes elegir entre 3 lugares. Ya aprendiste nuevas habilidades. Ya has asistido a diferentes eventos. Ya te has inspirado. Pero nunca habías aprendido, ni te habías inspirado, ni habías experimentado nada como el primer All-In Weekend. Los mejores consultores platino de todo el mundo estarán allí para ayudarte a unirte a este exclusivo club. Haz lo que tengas que hacer para acudir a uno de estos lugares. Ve ahora mismo a tu centro de negocios y asegura tu lugar.